Bien, aquí empezamos con nuestro cerebro reptiliano, nuestro sistema defensivo más primitivo, ya habéis visto, 600 millones de años, donde no está mielinizado, es decir, no hay aprendizaje, responde siempre de la misma manera, de la misma forma y no cambia. Su tarea es inmovilizarnos, apagar nuestro sistema cuando hay un peligro para salvar la vida y conservar la vida, porque la vida es lo fundamental para poder seguir desarrollándonos. Entonces, como esto es primordial, esta es su función, de manera que es un sistema que funciona inconsciente e involuntario. En cuanto haya una sensación por parte nuestra de peligro, se va a activar. Tiene que ser un peligro vital, lo que hemos visto antes, ¿no? Que nos ponga en peligro, psicológicamente hablando o físicamente, porque a veces no nos hacen daño a nivel de cuerpo, no nos agreden, pero nos están agrediendo a nivel psicológico, mermando nuestras capacidades, denigrándonos, ¿no? Con todo el maltrato que pueda haber psicológico. Esto es importante entenderlo, que es inconsciente, involuntario, porque a veces la persona, y esto pasa cuando hay ciertos abusos, en los abusos sexuales, que la persona está siendo abusada y cree que podía haber hecho algo, que se podía haber defendido, porque se queda inmovilizada, paralizada ante el agresor y la persona se siente muy culpable porque piensa que ella podía haber hecho algo, que en realidad justamente por no haber podido hacer nada de eso, porque su biología, al ver la situación, al hacer un análisis de lo que estaba pasando, un análisis instintivo, no racional para nada, ¿no? Es un análisis instintivo, es una neurocepción, que luego lo veremos, no una percepción, sino una neurocepción de lo que estaba ocurriendo, le apagó porque vio que no podía hacer ninguna de esas dos cosas, ni luchar, no podía pegar al agresor o hacer algo contra él, quitárselo de en medio, te lo estaba percibiendo mucho más fuerte y huir porque no había forma por esa fortaleza. La persona estaba apresada. Entonces, por eso hay una inmovilización, por eso sucede, por eso se apaga el sistema, porque no se puede hacer ninguna de estas dos respuestas, no se pueden dar. Entonces, aunque nosotros queramos, no podemos. Y esto es muy importante entenderlo porque va a hacer que la persona sienta que no pudo hacer nada realmente y que a pesar de lo duro que fue aquello, eh, no había otra forma de responder. Y esto quita mucha culpabilidad. Y también en muchas culturas esto se juzga duramente, incluso en las leyes, porque no se entiende, no se comprende cómo funciona nuestro sistema nervioso. Y esto es bastante duro para las personas que tienen que pasar por un proceso o bien de juicio, nosotros somos los peores jueces, nosotros mismos y las personas que están a nuestro alrededor, por la ignorancia, ¿verdad? La ignorancia es lo que nos hace juzgar duramente y no entender que esto es una respuesta de nuestro sistema nervioso autónomo para salvarnos la vida y que lo más importante es salvar la vida, que el daño moral o el daño emocional no es importante, porque esta estructura es jerárquica, es el 85% de nuestro cerebro y jerárquicamente la vida es más importante que cualquier otra cosa. Entonces, por eso también aquí existe la disociación y este sistema, al no tener emoción, este sistema defensivo, reptiliano, primitivo, al no haber emoción, la persona se disocia y no siente nada. Por eso muchas víctimas de abuso se ven por encima del cuerpo a sí mismas siendo abusadas sin sentir ningún dolor. Esa es la disociación, porque también este mecanismo lo que hace es protegernos de un dolor tan fuerte que igual nos mataría, probablemente, por eso lo hace. Nos asegura la supervivencia, nos evita el dolor que nos podría matar. Recordar, no existe emoción, es inconsciente e involuntario, no podemos hacer nada para evitarlo. Los eventos traumáticos para cada persona puede ser totalmente diferente. Es decir, para uno puede ser letal y para otra persona no. Por lo tanto, no es lo que nos ocurre, sino cómo respondemos nosotros, cómo tenemos la respuesta ante lo que nos sucede. Y parte de esta respuesta, ya veis, parte biológica es autónoma, luego está cómo nosotros, por estas falsas creencias, respondemos ante lo que ha pasado, con juicios hacia nosotros, hacia, ¿no?, los demás hacia nosotros. Aquí vamos a ver un pequeño vídeo de cómo esta estructura reptiliana que está en el cerebro de los mamíferos, porque nosotros compartimos cerebro reptiliano, cerebro mamífero, con los animales. De hecho,
somos más animales, por este 85% de la actividad de estas estructuras arcaicas, somos mucho más animales de lo que creemos, porque solo un 15% nos haría un poco humanos. Y vamos a decir un poco porque luego veréis que esta parte que es la que nos hace un poco humanos o la que potencialmente respondemos de una forma muy animal. Y entender esto es muy importante. Lo podemos ver observando a los animales, porque como nosotros tenemos el problema de que primero no comprendemos que tenemos una respuesta animal y cuando la vemos la reprimimos o la rechazamos de nosotros mismos, pues acabamos no conociéndonos. De manera que la observación de cómo se comportan los animales es muy importante. Lo vais a ver aquí en un impala que va a tener una respuesta de inmovilización ante este leopardo. Veis que no tiene ningún signo de... Es decir, que está totalmente inmovilizado. Aquí aparece una hiena que va a despistar al leopardo. Mira el impala que está totalmente como muerto. Porque en ese momento no tiene ningún signo de estar vivo. La respiración está paralizada, todas las constantes vitales, todo está paralizado por unos segundos. Por eso los mamíferos no lo podemos mantener mucho tiempo porque nos morimos. Que ¿no? Se ha despistado, o sea, el leopardo ha salido por la hiena. Mirad cómo responde biológicamente, cómo empieza a respirar, las funciones se empiezan a activar después de ese lapso de tiempo sin respiración, que los reptiles sabéis que quedan mucho tiempo sin constantes vitales, totalmente sin respiración, fríos, paralizados. Es lo que le ha pasado a este impala. Y fijaos, la crisis epileptoide que está teniendo. Toda la descarga de la energía que quedó totalmente congelada en el momento en el que estaba huyendo y fue apresado. Al ser apresado y al haber habido esa desconexión del sistema nervioso, el apagón hizo que quedara la energía totalmente encerrada y que al haber este momento de suerte, ¿no? Porque también este mecanismo nos da la posibilidad de supervivencia de esta manera, que nuestro depredador se despiste por algo que ocurra y que nosotros en ese lapsus de tiempo se reactive todas nuestras constantes vitales, porque tiene que ser poco tiempo, porque los mamíferos no aguantamos sin respiración, nos podemos morir. Tiene que ser poco tiempo. Entonces, el poco tiempo que nos quede es un tiempo que nos puede llegar a salvar la vida, como en este caso. Y la diferencia es que nosotros, cuando nosotros vivimos una situación traumática, no dejamos que concluya el ciclo de descarga de toda esta energía. Y veréis por qué razones, luego lo veremos más adelante. Pero esta no descargar toda esta energía deja bloqueado y encapsulado el trauma y es lo que va a hacer que cada vez que nuestra neurocepción, esta parte sensorial de nuestro inconsciente, perciba sensaciones a través de los cinco sentidos de todo de nuestro ambiente que se parezcan a que activen la alarma de peligro, va a hacer que todo este ciclo de nuevo se active. Esto es el trauma, aunque ya no está pasando eso que pasó, pero no importa porque la neurocepción, como no ha descargado toda esa energía, va a considerar todos esos factores sensoriales que percibimos sensorialmente como una activación de alarma para ponernos en hipervigilancia y poder acabar de hacer algo, luchar, huir, ¿no? Que es lo que nunca acabamos, ese ciclo. O sea, que nuestra biología todo el rato nos quiere hacer ponernos en situación traumática para poder llegar a solucionarlo y a descargar todo eso. Solo que nosotros no sabemos lo que nos está pasando, no tenemos ni idea y estamos todo el rato reaccionando, veréis, en un círculo vicioso que no deja completarlo. Un ciclo que está viciado y que no podemos llegar a completar de una manera efectiva. Esta respuesta de inmovilización es una de las tres respuestas de lucha, huida, inmovilización, parálisis ante una situación peligrosa. Eso ya lo hemos visto. El sistema nervioso tiene estas tres formas de responder. Entonces, la inmovilización, la parálisis, el congelamiento, como este chico que está aquí,
Cuando nos quedamos totalmente asustados e impactados, en shock, es la respuesta más importante y la que tenemos que entender y liberar. Esta es la más importante, es todo el trabajo que se necesita hacer. Darle al play y que siga hacia adelante la respuesta y que no quede ahí, en ese shock, en ese bloqueo. También es importante, que esto pasa mucho con muchas personas que vienen a consulta, que sienten que están enfermas. De repente, cuando se activa el trauma y durante el tiempo que vienen a trabajar está activado, o ya lleva mucho tiempo activado antes de venir a terapia, la persona lo vive como si estuviera enfermo y además con el problema de que nadie le entiende, que se siente juzgado, que se siente solo con todos los síntomas, que, no, que siente que está loco, puede llegar a pensar de sí mismo muchísimas cosas que ya lo veremos y que hacen agudizar más y poner a todo el sistema nervioso más en situación de miedo y de pánico. Y veremos los ataques de pánico, todo lo que va, puede desencadenar agudizar esta situación traumática, porque en realidad el trauma es un malestar. Está habiendo signos de malestar, pero nosotros no sabemos qué hacer con ellos. Y como a veces los signos son muy fuertes, pueden ser desde muy leves, como sentir que estamos un poco como debilitados, un poquito como, ¿no? como cansados, hasta una sensación de cansancio y debilidad absoluta, donde la persona no siente nada de energía y entonces empieza a pensar que está enferma, que se va a morir, ¿sí? Todos estos pensamientos ya veréis qué sentido tan claro tienen con respecto a las respuestas biológicas, porque suceden por estas respuestas biológicas, por esta respuesta especialmente, la de inmovilización. Y esta energía atrapada de no haber conseguido sacarla y hacer esa crisis epileptoide, que impide a la persona moverse, impide hacer esta activación de lucha-huida, vamos a necesitar un tiempo para recuperar este equilibrio, porque, como os digo, hay todo un círculo que hay que entender y liberar para que toda esta energía vaya saliendo y la persona empiece a movilizarse de la manera biológicamente buena. Y que aquí ya tenemos señales de supervivencia heredadas. Es decir, que ya tenemos una herencia como un aprendizaje a nivel sensorial, emocional, de lo que nos hace daño, de lo que nos viene bien, de lo que tenemos que tener cuidado. Es decir, que ya las emociones van a estar presentes para darnos una pauta y ayudarnos a darnos cuenta de lo que nos está pasando, evolucionar a niveles de conciencia más elevados, porque las emociones nos hacen sentir mal y nos hacen preguntarnos qué nos está pasando, por qué me siento mal, quién soy yo, qué ocurre. En el reptiliano no nos preguntamos nada de eso. Entonces, aquí es lo que va a pasar, que todos nuestros ancestros también han vivido situaciones que vamos a heredarlas, para bien y para mal. Las vamos a heredar. Las buenas nos van a hacer reaccionar rápido ante ciertas situaciones que nuestros antepasados ya hicieron y salieron con éxito, nos van a dar recursos y las que no pudieron hacer también nos van a dar la tarea de que las hagamos nosotros, porque la biología graba todos los éxitos y los recursos para poder ofrecerlos a los que vengan, a nuestros hijos y a todas las generaciones que vengan a partir de nosotros. Es una evolución y todo lo que vayamos aprendiendo lo legamos a los demás, que nuestros hijos puedan defenderse mejor ante las situaciones problemáticas, conflictivas, ¿no? Ante las amenazas. Entonces, aquí esto está heredado, de manera que las buenas nos sirven como recursos para seguir fortaleciéndonos hacia adelante y con esa fortaleza seguir trabajando en las que no están tan bien, en las que están debilitadas. Las emociones a nivel primitivo son emociones de supervivencia, el asco para evitar los venenos, la ira para luchar contra lo que nos puede hacer daño, la tristeza, que es su contraparte para avisarnos de que algo no va bien, la alegría sería la parte positiva, la que nos da el entusiasmo para ir hacia las cosas, para acercarnos hacia lo que queremos. Y estas emociones van a ser alarmas, nos hagan sentirnos mal, ya es un signo de que algo no va bien. Y que esta expresión de emociones es una forma de comunicarnos con los demás, porque los demás pueden saber
de nosotros qué nos ocurre cuando nos ven tristes, cuando nos ven con rabia, ¿no? Cuando nos ven, porque también ellos si nos ven furiosos se van a querer defender de nosotros. Es una forma de comunicación muy primitiva que establece vínculos. Y este circuito sí está milenizado, es decir, que podemos aprender. Además está conectado con nuestra corteza cerebral, por lo tanto es la vía de comunicación con nuestras estructuras más arcaicas. Un mamífero con el reptil no está milenizado, entonces ese va siempre a actuar de la misma manera, pero el mamífero sí está milenizado hacia la corteza cerebral, que por eso nosotros tenemos expresiones, podemos comunicarnos y así también sabemos cuándo hacer esto, luchar o huir. Si perdemos esta regulación, nos vamos a convertir en máquinas de combate, porque sentimos todo como una amenaza. Bueno, como comentaba antes, este sistema mamífero, si viviésemos en una sociedad menos agresiva, donde tuviéramos nuestras necesidades básicas como es nuestro sustento, dónde vivir, nuestro trabajo, y que pudiéramos evolucionar de una forma menos agresiva, podríamos ir haciendo todos estos aprendizajes mucho más tranquilos, con más seguridad, ¿no? En el apego seguro de sentirnos protegidos por nuestros padres, las personas que estén a cargo de nosotros. Esta amenaza está como por debajo a nivel de la neurocepción, porque también aquí el peligro de la corteza cerebral son las ideas, la razón, las ideas que tiene es la realidad y no es verdad. Nosotros podemos pensar una cosa, pero la realidad es muy distinta. Entonces vivimos de nuestras ideas, idealizamos, hacemos ídolos de algo que no es verdad, que la verdad de la neurocepción, como percibimos, es que hay peligro, que nos están amenazando cada vez que nos echan del trabajo, que nos dicen que hay enfermedades o que ponen en peligro la economía, todo eso está amenazando a nuestras estructuras arcaicas, nos va a hacer sentir amenazados. Y volvemos a que tenemos estas tres formas de responder ante la amenaza. Entonces es muy importante entender esto, que este apego seguro es el ideal al que podemos llegar en un proceso, porque todo esto es un proceso que estamos haciendo, de un proceso de autoconocimiento y de evolución, que todavía no sabemos quiénes somos ni cómo estamos hechos. La idea de un apego seguro no deja de ser una idea de momento. Entonces, esto lo puede percibir el niño muy bien porque se ha estudiado que 4 días después de nacer, el niño diferencia si la atención de su mamá es auténtica y auténtica entendida como instintiva, no racional. Toda esta sabiduría que está ahí del mamífero, que tiene respuestas heredadas instintivas, ya tiene los recursos para proceder, ya tenemos los recursos. Lo que pasa que en esta sociedad que está más sofisticada, justamente todos estos ideales se han puesto por encima del instinto y especialmente en la mujer, que la mujer está muy conectada al instinto por el hecho de ser madre. Entonces, cuando la mujer se deja guiar por estas costumbres culturales, por estas ideas, por todos los avances científicos y todo que la mayoría de ellos se hacen en base a ideas en la cabeza y no a la realidad de la observación y de la experiencia, si se deja llevar por esto, el niño que está muy conectado al instinto, porque acaba de llegar y justamente son sus estructuras las que están activas, instintivas, va a sentir que su mamá no es alguien que le pueda proteger, porque no está conectada a lo que él está conectado, a lo que el bebé está conectado, a esos instintos, a toda esta inteligencia heredada de todas las situaciones a las que han sobrevivido nuestros ancestros. Entonces, al no tener esto, el niño ya siente de una forma que está en peligro, fijaos, desde tan pequeñito. Esto se puede ver después en el trabajo en trauma, como desde la experiencia intrauterina la mujer empieza a hacer caso y a tener miedo de todo lo que le dicen fuera, muchas veces en la figura de los médicos, también de las programaciones de las cesáreas y de toda la forma en que se trae al mundo los niños y cómo son acompañadas las mujeres, que están acompañadas por todo estas ideas y toda esta inteligencia que está muy alejada de los instintos, que es una inteligencia mucho más eficaz y que de verdad es en la que podemos confiar, porque ha sido exitosa. Y de momento todo lo que es una idea cultural estamos viendo que está dando muchos problemas y está generando muchísimo daño. Y esto lo siente el niño, porque este mecanismo interno que ya tiene esta inteligencia heredada de lo que ha dado resultado y lo que no ha dado resultado, de lo verdadero, de lo falso,
no se le va a hacer caso y el niño es donde se puede sentir protegido, porque tiene un mecanismo, viene con eso, es como por añadidura. Si eso de repente no lo valida nadie, que veréis que eso es parte del problema, se va a sentir totalmente perdido, porque no puede confiar en estos mecanismos que ya están heredados dentro de sí mismo, del niño, y que no lo validan desde fuera. Su madre, que es la primera que tendría que validarlo, porque también es la que más conectada está con el instinto, no lo va a validar. Y como el niño depende totalmente de ella, no le va a quedar más remedio, se va a adaptar a esa contradicción. Es decir, va a aceptar como auténtico eso que no lo es. Eso que su madre también ha aceptado por quitar, por obviar su parte instintiva, por no confiar en ella y en sus instintos. Esto va a crear un conflicto muy grande, una contradicción enorme dentro de sí mismo, del niño, y le va a exponer a muchos peligros, lo veréis. Porque cuando el niño acepta esta versión de su yo interno, a este nivel que hablamos de estas estructuras biológicas, va a tener que adoptar un yo externo, un self externo, que no es suyo, que está hecho en base a todas esas ideas, ídolos y todas estas elucubraciones, y le va a condicionar totalmente. Y como no sabe de qué va a tener que estar observando constantemente. Además va a haber la contradicción entre lo que dicen los adultos y lo que hacen, que suele ser contradictorio por esto, porque no es verdadero. Como necesitan el apego seguro de su mamá, su aprobación y su cariño, porque sin eso puede morir, atenta a su supervivencia, va a elegir lo otro, va a elegir ese impostor, ese yo impostor, esa mentira, esa falsedad, para ser aprobado, porque está en una sociedad donde todo el mundo está con esa misma confusión, aprobando una falsedad, contraposición a lo que de verdad nos está diciendo nuestro instinto. De manera que esa parte, ese yo biológico, no se va a poder desarrollar. Y esto va a llevar a una sensación interna de no saber quién es uno, no saber quién soy yo. Está totalmente perdido de mi verdadera identidad. Ese nivel básico del yo biológico es muy importante porque es parte de nosotros en su manifestación instintiva, nos ayuda muchísimo. Está dentro de nosotros como un mecanismo para ayudarnos. Y aquí podemos ver cómo esta adaptación del niño, que se va a convertir en un adulto totalmente insatisfecho. Aquí vamos a ver que se va a buscar compensar este placer que teníamos por el hecho de tener una guía interna, estos instintos que nos van guiando, esto sí, esto no, esto te va a venir bien, estos instintos que nos van a ayudar a elegir lo bueno para nosotros y a desechar lo que nos puede hacer daño, ¿no? Y así poder ir evolucionando más seguros. Como no podemos ya confiar en él y ya estamos fuera de nosotros, lo vamos a compensar. Nos va a generar tanta insatisfacción porque no tenemos nuestro dominio nosotros, no somos autónomos. Nos va a crear tanta insatisfacción que vamos a buscar el placer fuera. Y aquí vamos a poder ver toda la manifestación de la búsqueda de placer de una forma desmedida, ¿no? En la comida, en el sexo, en el dinero, en el reconocimiento del honor de los demás hacia nosotros y también del conocimiento que tenemos, ¿no? Cuando ese conocimiento lo usamos como ídolo, como idea de lo que podrá ser en un futuro. Ese conocimiento no lo es todo porque tiene que estar unido a la experiencia, no puede ponerse por encima de experimentar las cosas, de nuestras sensaciones, ¿sí? De nuestro cuerpo. No puede ir la mente por un lado, lo racional, las ideas por un lado y el cuerpo por otro. Nos necesitamos, el cuerpo necesita la cabeza y la cabeza necesita el cuerpo. Somos una unidad. Por eso, este conocimiento, cuando se busca fuera, apartado de las sensaciones para otros fines, va a crear un problema también. Y como esto no es alimento para nuestra alma, para esta alma biológica, puede llegar a perder el interés por la vida y cada vez más desconectado de su interior. Primero desconfía de sí mismo, no lo valida y ya lo tiene totalmente apartado sus instintos, ¿no? Su mecanismo de su guía interna, sus fortalezas, ¿no? Heredadas. Y cuando se focaliza, bueno, pues si no está dentro, entonces está fuera. Bien, me focalizo fuera y entonces digo, pero entonces yo me siento muy insatisfecho porque si aquí dentro no tengo nada, tengo que buscarlo fuera. Busco fuera todo eso y sigo tan insatisfecho o peor. De manera que
Fijaos cómo sucede todo este proceso y cómo se empieza a complicar cada vez más. Bien, ser abusado de forma severa y crónica, continuado en el tiempo, va a poner al niño en un serio riesgo de suprimir cada vez más ese yo instintivo, ese self verdadero, que le da la fuerza. Ahí tenemos mucha fuerza para avanzar, tenemos recursos muy, muy importantes. Entonces, cuando el niño empieza a mostrar esas conductas falsas para adaptarse a las circunstancias, desde edades ya muy tempranas, va a llevar a sacar conclusiones de sí mismo, porque como él ve que no, lo suyo no vale, pues entonces dice, bueno, pues entonces si lo mío no vale y me están encima machacando constantemente y no encuentro la forma de salir de esto, es que debo ser yo el problema. Va a empezar a juzgarse a sí mismo. Pensamientos negativos también, aislados unos de los otros. Y esto sucede mucho cuando también el niño encima tiene que hacer pactos secretos en los abusos, porque en los abusos el perpetrador, para continuar abusando, tiene que amenazar al niño constantemente e incluso a llevar a olvidarse de lo que pasó. Por eso muchos comportamientos de adultos son conductas adaptativas debidas a esa neurocepción, a esa percepción inconsciente que sigue produciéndose hoy en día, instalándose así creencias negativas de uno mismo que alteran la psique y la percepción, retraumatizan. Por un lado, son las conclusiones que sacamos de nosotros mismos y también muchas veces las escuchamos de nuestros depredadores. Al escucharlas dentro de nosotros, programadas por debajo de la conciencia, sin que se oiga, a veces las oímos muy claramente, pero generalmente están como por debajo, susurrando, no vales, eres tonto, eres malo. La persona no se suele dar cuenta y está todo el rato reactivándose en el trauma porque justamente esto repitiéndose dentro de nuestro interior produce miedo, pánico, porque no vales, eres tonto, estás enfermo, eres un mentiroso, nos hace incapaces de vivir nuestra vida, ¿no? Nos incapacita. Entonces nos pone en un riesgo de muerte. Volvemos a activar estructuras arcaicas, la estructura reptiliana de conservación de la vida. Es decir, que nos volvemos a inmovilizar, como si todo el rato nosotros estamos haciendo en la grabación que se produjo en el trauma, estamos repitiéndola todo el rato y está activando todo el rato la respuesta de movilización, para que veáis lo complejo y lo importante que es trabajar todo esto, que luego se trabaja en terapia, las creencias negativas. Un ejemplo, ¿no? Cuando mamá o papá le dicen a su hijo que es un llorón, ¿no? Un juicio, eres un llorón, cuando igual el niño está triste. Y el niño, al no tener una validación de las emociones, de esta parte mamífera que le está diciendo que algo no va bien y que los adultos no se dan cuenta porque ellos mismos les han reprimido y son represores de sus propias emociones, van a hacer un juicio contra el niño y el niño de esta manera no va a poder reconocer su tristeza y la va a rechazar de sí mismo, porque lo que es un mecanismo de alarma, alerta, para que el niño vea que no está bien y los padres al ver al niño triste vean que no está bien el niño y que algo ocurre y que hay una amenaza en el territorio, el niño puede estar siendo abusado, pueden estar haciéndole bullying, puede estar sintiéndose abandonado, bueno, tantas situaciones que un niño puede estar sintiendo, la forma en que puede hacer que los padres se den cuenta de que hay una alarma y de que algo le está pasando y poder ayudarle, lo que hacen es un juicio. Imaginaos qué produce esto en el niño, porque primero el niño no sabe, sus mecanismos no le han enseñado, ¿no? Esto no lo enseñan en las escuelas. A los niños no se les dice, tus emociones es para saber que algo está pasando. Hay algo que te está dando miedo, algo que te está ocurriendo, ¿qué está ocurriendo? Y para ayudarlo, para que reconozca que sus emociones tienen un sentido, que son para ayudarle, que son para protegerle, y los adultos que son los que saben que estas emociones responden a esto y que es una alarma, mi hijo necesita ayuda, vamos a ver qué ocurre y si yo no sé, lo voy a llevar a un profesional, lo que hacen es dañar más la situación. Y aquí no es cuestión de sentirnos culpable si esto cuando lo estáis escuchando lo habéis hecho, porque es normal cuando no tenemos esta información. De lo que se trataría aquí ahora es de ir aprendiendo para tener primero un aprendizaje de nosotros mismos, hacer un trabajo nosotros mismos y poder ayudar a nuestros pequeños. Es lo que vamos a dar en herencia, de nuevo, volver a sanar esto que estamos hablando, de dar la herencia a nuestros hijos de una manera equilibrada y con los conocimientos y la experiencia
de que estos mecanismos nuestros internos son para ayudarnos, siempre que sepamos cómo funcionan y vayamos con ellos. Entonces, el niño aquí va a tener una reacción ante este juicio de: "Mi papá y mi mamá me dicen que soy un llorón y me desprecian", y si le dicen que es malo, como forma de justificar la agresión de ellos hacia el niño. ¿Cuántas veces los adultos hacemos algo, agredimos a los niños porque estamos nosotros mal, sin darnos cuenta, agredimos a los niños y para justificar nuestra agresión, porque nos sentimos culpables, hemos hecho algo mal, justificamos la agresión diciendo que se lo merece, porque no deja de llorar. Y aquí el niño puede tener una reacción de volverse sumiso o complaciente. Los niños que son agresivos son los que están intentando, a partir de la agresión, decir a sus padres que hay un maltrato y una amenaza, algo está pasando muy malo. Y tenemos la forma de someternos o luchar. Porque los niños no pueden huir. Este es el problema. Porque cuando somos adultos, pues podemos decir: "Bueno, pues yo ya me voy de casa, huyo de esta situación, me voy, ya no aguanto más, ¿no? Ya tengo 18 años, tengo un trabajo, o tengo 20, y salgo de esta situación y se acabó". Pero un niño, ¿a dónde se va? Las emociones son incómodas. Como veis, es un sistema de alarma que tenemos para ver que algo no va bien. Y como nosotros no queremos ver que algo no va bien porque la vida es suficientemente complicada, tenemos que trabajar, hay muchos problemas, como para encima no estar bien, ¿sabes? O sea, yo tengo que estar bien, tengo que ir a trabajar, tengo que estar con mis hijos, entonces yo no me puedo dar el lujo de ahora ponerme mala, estar mal, ir a terapia, igual no tengo dinero, no tengo tiempo. Bueno, yo siempre pienso que las cosas cambian cuando cambiamos nuestra percepción de lo que está pasando y de la importancia que tiene lo que nos está ocurriendo. Entonces, cuando vemos que esto tiene tanta importancia, le vamos a dar un valor. Y cuando le damos un valor, tenemos el tiempo, pagamos y hacemos lo que tengamos que hacer. Estas emociones que son tan incómodas para los adultos, cuando los niños están viviéndolas, es porque para nosotros son incómodas, porque nosotros no las soportamos de nosotros mismos, las rechazamos. Mientras que vivamos en una situación amenazante, siempre va a ser un sistema de alarma y por muy desagradable que nos parezca, es importante hacerle caso, ¿no? Porque estamos amenazados y se están activando mecanismos de defensa. Por esta razón, es inevitable cuestionarse todas nuestras convicciones, creencias, porque todo lo que nos decimos a nosotros mismos es fruto de este modelo distorsionado, de este patrón adaptativo que tuvimos que hacer en base a todo esto que habéis visto. Es decir, que es un mecanismo adaptativo distorsionado en base a una mentira. Nos hemos adaptado a algo que no es verdad. Y ese hecho hace que nosotros hayamos sacado un montón de conclusiones, convicciones, ideas y creencias totalmente mentira, que no son verdad. Muchas veces, la mayoría de las veces nos aferramos a estas creencias porque creemos que si nosotros no pensamos esto, no tenemos una identidad. Porque como en el momento en el que tuvimos que conocer cómo somos y quiénes somos, que tenemos un montón de recursos ahí dentro que nos iban a ayudar para avanzar mucho y para sacar conclusiones de nosotros positivas, porque a pesar de lo que nos cuesta hacer las cosas, porque no es que sea fácil lo que nos va a ocurrir, nos va a seguir pasando cosas que nos van a poner en situaciones de evolucionar, difíciles, conflictos, pero estos conflictos y estas dificultades nos van a hacer superarlas porque nosotros no hemos llegado a todo el potencial de lo que somos. Por eso estamos donde estamos y por eso necesitamos evolucionar. Y todos los conflictos, todos los traumas, todo lo que nos ocurre es un bien para evolucionar. La cuestión es que nosotros hemos aprendido desde algo que es mentira y lo que necesitamos es volver a la verdad para tener los mecanismos de seguir evolucionando de una forma adaptativa, buena para nosotros, porque las situaciones van a seguir siendo problemáticas. Nosotros somos los que vamos a responder de diferente manera cuando estamos conectados con los recursos internos, con nuestro potencial interno, con esta parte biológica que nos va a ayudar y va a ser clave, porque si esta parte no va con nosotros, es muy difícil avanzar, porque es un trauma sobre trauma, retraumatizándonos todo el rato. ¿Para qué complicarnos más? Es como un drama que todo el rato se está reproduciendo, una obra teatral dramática todo el rato reproduciéndose. Lo que está ocurriendo no es para hacernos daño, es para evolucionar. Y si nosotros vamos con nuestros mecanismos internos conectados con esta parte de nuestra alma biológica, vamos a poder superarlos muchísimo mejor y vamos a poder sacar creencias de nosotros mismos muchísimo mejores, es decir, donde vamos a sentir que podemos, el entusiasmo, la alegría
va a ser cada vez más fuerte y esto son todo energía que necesitamos. Cuando nosotros hemos estado adaptados a una mentira, tenemos una visión de nosotros que no es verdad, nos da mucho miedo dejarla porque no tenemos otra. Entonces, vale, si dejo esta que no es buena y que me hace sufrir, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Si justamente eso ha hecho que nosotros no podamos hacer el proceso de conocernos, pues tenemos que empezar de nuevo. Aquí está. ¿Es un gran trabajo? Sí, es un gran trabajo. ¿Se necesita ganas, perseverancia, paciencia, tiempo? Sí, se necesita todo eso. Y además se necesita la conexión con partes de nosotros más trascendentes, una parte del alma más trascendente que necesitamos que se unan y que empiecen a trabajar en conjunto. Si uno está mal, no se puede conectar con otras partes. Por eso es muy importante que podamos ir viendo cómo vamos conociéndonos y este trabajo de empezar a conocernos es el trabajo que se hace también junto con el trabajo del trauma, va unido. Por lo menos yo lo trabajo así, reforzar esa parte para que pueda dar ayuda a otras partes que, como vemos, pueden estar totalmente disociadas y fragmentadas por estos eventos traumáticos y por esta desconexión. Muy importante, cuando la persona está en terapia y puede empezar a diferenciar estas creencias negativas, empieza a darse cuenta que le asaltan, vienen del trauma, las puede ver con más perspectiva. Por eso es muy importante la psicoeducación, para que entienda que es parte de las secuelas traumáticas, para que sepa un poco el mapa por donde estamos trabajando y que no sea una cosa como medio mágica, que sí, que muchas veces suceden de forma porque el inconsciente, con muchísimas ganas de poder liberarse de todo lo que no necesita, de todo lo que ya está bloqueando, el cuerpo quiere sanarse, si quieres liberar toda esa energía. Entonces, de alguna forma, esta parte de psicoeducación es muy importante porque añade comprensión y quitar tensión es muy importante en el momento en el que se está trabajando, porque las creencias pueden abarcar una sensación muy general de no merecer vivir y de no ser digno de vivir una vida, de ser malo, de estar defectuoso. El trauma genera mucha culpabilidad y nosotros, como habéis visto, de niños nos echamos la culpa a nosotros. Pensamos que somos degenerados, que no merecemos vivir, que somos lo peor, porque aquí también veréis que está conectado a ideas culturales, de nuevo, con nuestra parte del neocortes, que tiene también un problema, y luego lo veremos, y que también esa parte necesita ser corregida porque si no va a incidir en enviar a través de estas creencias negativas también mucha tensión y mucho dolor. Porque el trauma realmente ya no está ocurriendo, es lo que sentimos en el pasado, en aquella experiencia traumática, es ese patrón. Y es tan insoportable volver a vivirlo, porque lo que sentimos en aquel momento fue tan terrible que volvemos a sentir esa inmovilización por el miedo. En realidad estamos sintiendo a día de hoy, en el aquí y en el ahora, un peligro que no existe. Por eso en el presente es donde podemos trabajar. El trabajo que yo hago con técnicas de integración cerebral como hipnosis, como arteterapia, siempre se trabaja en el presente. Es decir, trabajamos en el ahora, porque en el ahora es donde podemos desactivar lo que ocurrió, que en el presente poder ver que esa imagen, ese recuerdo realmente ya no está ocurriendo y dejar que el sistema nervioso termine el ciclo y complete la liberación de esa inmovilidad que sucedió en el momento en el que vivimos el trauma. También es muy importante tener referencias sanas, de personas que no estén tan traumatizadas como nosotros mismos, que nos retroalimente nuestras propias ideas y nuestros propios juicios y el rechazo que sentimos hacia nosotros y todo lo que hace que se afiance esta mentira y esto que no es real y un ambiente lo más saludable posible. Es decir, es importante que escojamos nuestro ambiente. Muchas personas se sienten muy culpables y ante las adaptaciones que han tenido que hacer en el trauma, en base a eso han establecido relaciones. Entonces, eso también se va viendo como nuestros mecanismos de adaptación, porque nos volvemos muy sumisos, cogemos un rol, tal vez algunas personas muy de confrontativas y agresivas para evitar que les agredan a ellas, o de sumisión para poder ser más buenos y que seamos aceptados y que no nos ataquen. Es una manera de pasar desapercibidos o aislándonos para que no nos vean. Atraigamos por cómo nos identificamos con el papel que estamos haciendo en nuestra vida, por esta adaptación y queramos y sigamos con relaciones que nos hacen daño realmente.
Entonces, muchas veces sentimos mucha culpa porque nos identificamos tanto con esos roles y esos papeles de identidad a los cuales nos hemos adaptado y nos hemos identificado para poder sobrevivir en la situación en la que estábamos, ahora son desadaptativos y la persona como adulta está viviendo situaciones que le hacen daño, ambientes que le hacen daño. La persona viene a trabajar, es importante que vaya escogiendo los mejores ambientes, personas que estén trabajando también en su interior y viendo charlas y escuchando, leyendo libros que hablen sobre el tema y llenar con información que de verdad les va a ayudar a conectarse más consigo mismos y a sentirse cada vez menos culpables por el hecho de dejar de hacer esos roles y escoger su vida desde nuestro instinto también, que nos ayuda mucho, ¿no? Cuando decimos, esta situación no me huele bien, ¿no? Cuando sentimos que una persona nos gusta, pues a confiar más en nuestros instintos, que los dejamos pasar, ¿no? Y que muchas veces no nos gusta una persona, pero decimos, bueno, pero pobrecita, yo necesito ayudarle, ¿sí? Y nos comportamos de una manera desde más de un pensamiento que desde nuestro instinto, cuando nuestro instinto ya muchas veces a veces está distorsionado por el trauma y otras veces tenemos que empezar a descubrir esto, cuál es la distorsión por el trauma y cuál es la verdad de cómo nos guía el instinto hacia situaciones buenas para nosotros, ya sea escogemos a las personas, los trabajos, los ambientes, ¿sí? Para que la persona empiece a autorregularse, porque en este conocimiento, autoconocimiento, la persona podemos empezar a autorregularnos, ¿sí? Y a confiar en nosotros, en nuestra guía interna, tan importante.